vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a tener una reflexión acerca de lo que nos habla un poquito ese libro Fe y Obras, especialmente en la parte que dice la sofistería de Satanás. Y vamos a mirar justamente de qué se trata esta sofistería. Y vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 5 y leemos el verso 17 y el 18 que nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El título de este tema se llama La sofistería de Satanás y vamos a ver de qué se trata. Una sofistería es un engaño, es una falsificación. Y Satanás es experto en falsificaciones, en introducir sofismas a una verdad, para que los hombres crean en el error, para que los hombres crean en la mentira y pierdan así la vida eterna. Ahora, el argumento engañoso que encontramos en una parte de este libro, Fe y Obras, nos dice en la página 29, este argumento dice: es la idea de que la muerte de Cristo introdujo la gracia para ocupar el lugar de la ley. Y creo que cada uno de los que estamos aquí en alguna ocasión hemos escuchado que la ley ha sido abolida, que la ley ha sido clavada en la cruz. De hecho, es la nota tónica del mundo evangélico. Pero sabes, este argumento de que la ley ha sido anulada es un argumento muy antiguo y está originado en Satanás. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, este argumento ya comenzó a circular por el universo. El propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios y para realizarlo se rebeló contra el Creador. Y aunque fue expulsado del cielo, continúa la misma lucha ahora en la tierra. Por lo tanto, engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios es el objetivo que Satanás está persiguiendo y que siempre persigue. Ahora, ¿cómo logra conseguir esto? Y él tiene muchas tácticas. Puede ser que induzca a los hombres a poner a un lado toda la ley de Dios, o quizás colocar a un lado, aunque sea uno de los mandamientos de Dios. Finalmente logrará el mismo resultado, porque Santiago nos dice que el que peca en un solo punto se hace culpable de todos. Pese a todas estas advertencias de la palabra de Dios, muchos ministros, muchos profesores y doctores dicen a sus estudiantes que la ley de Dios ha sido abrogada, que ha sido cambiada. Pero ¿qué leíamos en la palabra de Dios? En Mateo nos decía: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y el verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y cuando analizamos un poco más estos 10 mandamientos, podemos mirar un poco el contexto, cómo fue dado estos mandamientos. Ahí en Éxodo capítulo 19 se nos presenta cómo este monte estaba lleno de nube y de la gloria de Dios y temblaba y había sonido de bocina. Y había puesto mandamiento el Señor de que no traspasen un lindero para que no sean asaeteados aquellos que se acercarían quizás allí. Y nos recuerda también que la ley de Dios lo escribió el mismo Señor con su propio dedo. Así que esta idea que presenta Satanás de que la muerte de Cristo introdujo la gracia para ocupar la ley, el lugar de la ley, es un engaño fatal. Es una de las tantas sofisterías del enemigo y es uno de los errores que ataca más atrevidamente la ley de Dios.
Cuando el hombre anula la ley de Dios, entonces, como hizo el hombre de pecado, poner a un lado la ley de Dios, entonces se coloca por encima incluso de Dios. El conflicto de los siglos, en la página 641, nos habla acerca de este punto importante que estamos tratando. Y nos dice, la doctrina moderna que tanto cunde de que la ley de Dios ya no es más de carácter obligatorio para los hombres, está en tan abierta oposición con las enseñanzas de la razón y es de tan perniciosos resultados. Ahora, hubo un país que experimentó en carne propia los resultados de semejante doctrina. Este país fue Francia. Cuando el ateísmo tomó el poder allá por los años de 1792 a 1795, que se le conoce también como el periodo del reinado del terror. Y comentando sobre este periodo, la pluma inspirada nos dice, entonces el mundo vio que rechazar las restricciones que Dios impuso equivale a aceptar al gobierno de los más crueles y despóticos. Esto sucedió también en el tiempo de los judíos, rechazaron al Señor Jesús. Cuando rechazaron al Señor Jesús, ¿en poder de quién quedó la nación? Cuando se echa a un lado la norma de la justicia, queda abierto el camino para que el príncipe del mal establezca su poder en la tierra. Siempre que se rechazan los preceptos divinos, el pecado deja de parecer culpable y la justicia deja de ser deseable. El mundo el día de hoy está caminando, está trabajando para poner a un lado la ley de Dios. En muchos países donde la ley de Dios se respetaba y que incluso se enseñaba en los colegios, en las instituciones educativas, hoy se ha sacado a Dios de tales instituciones. Así que el mundo está trabajando para poner a un lado la ley de Dios. Y cuando esto suceda, ¿qué va a pasar en la tierra? Lo que va a suceder es que el príncipe del mal establecerá su poder en la tierra y el mundo habrá elegido el poder de las tinieblas y habrá recibido la marca de la bestia. Así que terribles días nos esperan. Por eso Dios desea colocar en tu frente el sello de Dios y nos invita el día de hoy a guardar sus santos mandamientos. El Señor desea que hoy podamos alzar nuestros ojos y mirar al hombre de la cruz. Y allí podemos hacernos estas preguntas. ¿Estamos trabajando para recibir el sello de Dios? ¿Cómo está nuestro carácter? ¿Cómo está nuestro genio? ¿Cómo está nuestra vida? La pregunta también sería, ¿tienen nuestras lámparas el aceite celestial? ¿Estamos gimiendo y clamando por las abominaciones que se cometen en el mundo, pero también en la iglesia? ¿Estamos haciendo de Cristo Jesús nuestro amigo? Que podamos meditar en estas preguntas. También, aunque el propósito de Satanás desde el principio ha constituido o ha consistido en destruir la ley de Dios, sin embargo, el Señor a lo largo de la historia ha tenido un pueblo que aunque esparcido por el mundo, aunque perseguido, se ha mantenido orando, clamando y siendo fieles al Señor. Un pueblo que se ha levantado en medio de la oposición, en medio de las dificultades y ha dicho, tiempo es, oh Jehová, de actuar porque han invalidado tu ley. Un pueblo que se ha levantado en medio de las dificultades y que ha ondeado en alto la bandera de los 10 mandamientos. Y el Señor está llamando hoy hombres, mujeres y niños a ser parte de ese pueblo. ¿Quieres ser parte de ese pueblo que guarda los mandamientos? El Señor nos llama para que hagamos parte de los que gimen y claman y alzan la bandera ensangrentada del príncipe Manuel, cuya insignia, hermanos, es los 10 mandamientos de Dios. Queridos amigos y hermanos, el guardar la ley de Dios transforma el alma, trae paz al corazón. Dice la palabra de Dios, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo entonces se introdujo la gracia en el mundo?
puesto que Satanás ha lanzado la idea de que la muerte de Cristo introdujo la gracia para ocupar el lugar de la ley. Bueno, para esto debemos ir al comienzo, allá al mismo momento cuando el hombre cayó en pecado. Ahí se introdujo la gracia de Dios. Y este evento lo vemos plasmado en la palabra de Dios en Génesis 3:21, cuando Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Miremos lo que nos dice la pluma inspirada acerca de la gracia, cómo se introdujo en nuestro mundo. Esto está en la matutina en lugares celestiales del 28 de enero. Nos dice, si no hubiéramos caído, nunca hubiéramos aprendido el significado de esta gracia. Dios ama a los ángeles que no pecaron, que realizan su servicio y son obedientes a todas sus órdenes, pero no les proporciona gracia a ellos. Esos seres celestiales no saben nada de la gracia, nunca la han necesitado, pues nunca han pecado. La gracia es un atributo de Dios manifestado a seres humanos indignos. Dios se regocija en conferir su gracia en todos los que la anhelan, no porque son dignos, sino porque son completamente indignos. Así que tú y yo necesitamos de la gracia de Dios, y esta gracia se introdujo en el momento mismo cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Y miren esta parte, nuestra necesidad, que sea tu necesidad y mi necesidad, dice, es la característica que nos da la seguridad de que recibiremos este don. Así que si no hay una necesidad en nosotros, el Señor no puede otorgarnos su gracia. Así que debe haber una necesidad para recibir la gracia de Dios y que hoy podamos unirnos y decir al Señor, Señor, danos tu gracia, la necesitamos, lo anhelamos como el aire. Así pues, la gracia de Dios se introdujo en el mismo momento cuando el hombre cayó en pecado, pues la necesitaba. La gracia, hermanos, alcanzó a Adán y Eva, alcanzó a Abel, alcanzó a Enoc, a Noé, a Abraham, alcanzó a David. La gracia alcanzó al apóstol Pablo cuando iba en ese camino a Damasco persiguiendo al pueblo de Dios. Y cada uno de ellos, hermanos, se pusieron en armonía con la ley de Dios debido al poder de la gracia que operaba en sus corazones. Pero la gracia también te quiere alcanzar a ti. La gracia nos ha alcanzado a nosotros. El Señor desea que nos coloquemos en armonía con sus santos mandamientos para recibir el sello de Dios en nuestras frentes. ¿Quién desea recibir el sello de Dios? ¿Quién desea colocarse hoy en armonía con los 10 mandamientos? El Señor está dispuesto a dar su gracia, a darle su gracia para que podamos obedecer sus mandamientos. Permitamos entonces que la gracia de Dios nos capacite para obedecer sus santos mandamientos. Y sabes, hay algo maravilloso, hay una reserva de gracia que Dios tiene para ti. Hay una reserva de la gracia de Dios que está esperando la demanda del alma enferma del pecado. La gracia de Dios curará toda enfermedad espiritual. Mediante la gracia, los corazones pueden ser limpiados de toda contaminación. Es el remedio evangélico para todo aquel que cree. Ahora, miremos el otro aspecto. ¿Qué sucedió con la muerte de Cristo? Y este evento de la muerte de Cristo mostró a todos los mundos la sobreabundante gracia de Dios, pero sin modificar, sin anular o menoscabar en el menor grado la ley de los 10 mandamientos. Pues esta preciosa gracia ofrecida a los hombres por medio de la sangre del Salvador establece la ley de Dios. El gozo de nuestro Salvador cuando estaba aquí en esta tierra se cifraba en levantar y redimir a los hombres caídos. Y para lograr este fin, él no consideró su vida como preciosa, sino que sufrió la cruz menospreciando la ignominia. Así pues, desde la caída del hombre, el gobierno moral de Dios
y su gracia son inseparables. Ambos van de la mano a través de todas las dispensaciones. Por eso el salmista David cantó en aquella ocasión: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y en otro lado leemos al profeta Isaías: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Ahora, cuando el hombre cayó en pecado, quedó endeudado con la ley de Dios. Quedó también condenado a la muerte y la ley exigía que se le pague esa deuda. Y la ley exigía que el hombre tuviese santos pensamientos. Pero ahora, como el hombre había caído en pecado, todo esto le era imposible sin la gracia de Dios. Por lo tanto, Jesucristo, nuestro sustituto, aceptó cargar por el hombre con la penalidad de la ley transgredida. El Señor aceptó cargar ahora nuestra culpa. Y por eso Él, allá en Mateo, nos dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que Cristo Jesús cubrió su divinidad con humanidad y lo vemos allí naciendo en Belén de Judea. Vendría entonces a mostrarle a todos los mundos que el carácter de Dios, la ley de Dios, es justa, verdadera y que el hombre puede obedecer la ley de Dios. Vino el Señor Jesús a desterrar esa idea que Satanás había dicho, que no se puede cumplir la ley de los mandamientos. Vino de este modo a ser el Hijo del Hombre, a ser un Salvador, a ser un Redentor. Y Él está extendiendo su mano para tomarte en donde estás. ¿Aceptarás tú el llamado de Dios en esta mañana? Como la ley exigía la vida del pecador, Cristo, al colocarse a favor del hombre con su muerte, canceló esa deuda. Ahora pues, el mismo hecho de la muerte del amado Hijo de Dios a fin de redimir al hombre muestra la inmutabilidad de la ley divina. Y aquí hay un llamado que hace la pluma inspirada y dice: cuán fácilmente, desde el punto de vista del transgresor, Dios podría haber abolido su ley, proveyendo así una vía por la cual los hombres pudieran salvarse y Cristo permanecer en el cielo. No hubiese necesitado morir. Por lo tanto, queridos amigos, queridos hermanos, la doctrina que enseña libertad mediante la gracia para quebrantar la ley es un engaño fatal, es un gran error. Todo transgresor de la ley de Dios es un pecador y nadie puede ser santificado si está viviendo conscientemente en pecado. La condescendencia y la agonía del amado Hijo de Dios no fueron soportadas para concederle al hombre libertad para seguir transgrediendo la ley del Padre y no obstante sentarse con Cristo en su trono. Fueron para que mediante los méritos de Jesús y el ejercicio del arrepentimiento y la fe, hasta el pecador más culpable pudiese recibir perdón y obtener fortaleza para vivir una vida de obediencia. Demos gracias al Señor por su gracia. Demos gracias al Señor por ser nuestro sustituto. Demos gracias al Señor por sus méritos, porque nos da también además arrepentimiento y fe para poder llevar una vida de santificación, una vida de obediencia. Y sabes, el pecador no es salvado en sus pecados. El pecador es salvado de sus pecados por la gracia de Dios, por los méritos del Señor Jesús. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, amistémonos con la ley de Dios. Digamos con el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Que este día podamos meditar en la ley de Dios. El salmista decía: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo.
más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Esto está en Salmos 119, verso 97 al 99. Por lo tanto, amigos y amigas, hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos ayude a guardar todos sus mandamientos de todo corazón, como corresponde a hijos de Dios, para mostrarnos fieles a esos buenos principios. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces debe ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor, cuando los campeones sean pocos, esta será tu prueba, esta será nuestra prueba. Así pues, coloquemos la ley de Dios en alto en nuestra vida, en nuestra casa, en el templo de nuestro corazón y de nuestra alma. Que el Señor nos siga bendiciendo en esta mañana y que escojamos el camino de la obediencia, que escojamos ese camino de guardar los mandamientos de Dios. Y un día no muy lejano, por la gracia de Dios que ha operado en nuestros corazones, estaremos con nuestro amante Salvador por los siglos de los siglos. Son mis deseos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga a tu familia, que el Señor bendiga las decisiones que estás tomando, pero que esas decisiones sean de la mano del Señor. Amén y amén. Vamos a orar. Padre misericordioso, Padre de amor, Padre de bondad, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Querido Padre, te damos gracias, oh Señor, en esta mañana por tus muchas bondades que derramas día a día hacia cada uno de nosotros, por tu palabra que hemos podido escuchar, Señor. Ayúdanos a amistarnos con tus mandamientos, escríbelos en las tablas de nuestro corazón, querido Padre. Y danos gracia para poder obedecer, para poder amar tus mandamientos y decir como el salmista, cuánto amo yo tu ley. Me has hecho más sabio que a todos mis enemigos, porque en ellos he meditado. Por favor, pedimos, oh Dios, que esto sea una realidad en nuestras vidas. Necesitamos de ti, oh querido Dios. Pero también te colocamos, Señor, por estas peticiones que se han mencionado, por las peticiones que se mencionan día a día, Señor, en las plataformas de oración, te ponemos en tus manos. Por las peticiones que los hermanos de Facebook también han colocado, te ponemos en tus manos, querido Dios. Tú escuches, oh querido Dios, escucha nuestras plegarias. Y sabemos que tú las escuchas y sabemos que tú respondes, Señor. Y te damos gracias porque estás operando para que podamos recibir la respuesta deseada, querido Dios. Gracias por escucharnos. Perdona nuestros pecados. Que los hermanos que salen a trabajar el día de hoy, también tú les lleves con tu bendición y nos guardes del mal, del peligro. En el nombre de Jesús le pedimos. Amén y amén.